Yo precisamente quiero hablarles de un pequeño, de Carlo Acutis, un joven italiano que de alguna manera es que no es que yo lo busqué, es que como que él me buscó, porque es que me lo empecé a encontrar en todas partes. Llevo un año encontrándomelo en todas partes. Es increíble, pero en los lugares que menos pensaba me lo iba encontrando, me lo iba encontrando. Desde una peregrinación que tuvimos el año pasado, empecé a encontrar en la peregrinación cosas de él, una y otra vez. Le veía un joven que murió en 2006 apenas, de 15 años murió, 15 añitos, nació después que yo. Estoy hablando de una persona que pude haber conocido, un niño de quien tenemos videos en YouTube, de quien tenemos videos en Internet, un niño que se volvió rápidamente un experto en temas de computación, en temas de Internet, apenas cuando el Internet estaba empezando, pues, y lo hizo para evangelizar, para entregarse. Les quiero contar un poquito la vida de él porque expresa muy bien lo que el Evangelio de hoy nos está enseñando, que el reino es de los pequeños, que Dios revela a los pequeños aquello que oculta a los sabios y entendidos, aquello que oculta a los que nos creemos inteligentes o grandes o los que queremos éxito en el mundo, Dios lo revela a los pequeños. Rápidamente, este joven nació el 3 de mayo, él es italiano, pero nació en Londres por cuestiones de trabajo de su papá, fue bautizado el 18 de mayo, pues también en Londres, pero inmediatamente después su familia se fue a vivir a Milán. Morirá 15 años después, el 12 de octubre de 2006, el 12 de octubre de 2006. Es decir, cuando él nació, yo tenía 6 añitos, 6 añitos. Esto a mí no me deja de sorprender, porque cuando uno visita, por ejemplo, Turín, uno visita la tumba de San Juan Bosco, pero después uno va a visitar la tumba de Santo Domingo Sabio, que también murió de 15 añitos, pero es un santo de hace un par de siglos, ¿no? O sea, conocemos la vida de Santo Domingo, escuchamos hablar de Santo Domingo, nos estremecen los testimonios de la vida de Santo Domingo, lo que Don Bosco escribió de él, o sea, nos llega a las entrañas, nos llega al corazón, pero está 2 siglos atrás y uno siempre hubiera querido haber podido tener fotos de Santo Domingo. Bueno, sí tenemos unas pocas, pero un video de Santo Domingo, hubiésemos querido tener sus propias palabras, haber escuchado su propia voz. Pues hoy la Iglesia nos está diciendo que nos conceden el don y la gracia de proponernos a un niño también que vivió en nuestra época, que conoció Internet, que además algunos se atreven a decir que era un genio de la programación, un genio de la computación. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que hizo, de solo 12 años, un genio que aprendió a utilizar Internet solo para evangelizar, y lo tenemos a nuestro alcance, lo tenemos a nuestro alcance. Y eso es realmente increíble. La santidad entonces ya no está siglos atrás, lejos de nosotros. La santidad ya no está en la Edad Media, que nosotros admiramos tanto estos santos de la Edad Media, que vivían en un ambiente tan cristiano, donde los reyes querían ser santos, donde toda persona, los príncipes, los ejércitos, todos se consagraban a Dios. ¡Qué época tan gloriosa! Pero uno decía, y en esta época, en cambio, en esta época que los políticos, mientras más lejos de Dios, más lejos llegan en su carrera, en esta época que tantas personas descuidan a Dios, que casi que ser profesional para algunos le implicaría apostatar de su fe, aquellos que se atreven a manifestar públicamente su fe en el ámbito científico, político, en el ámbito artístico, entonces son denostados, son atacados. Uno diría, es que esta es una época muy difícil, no es la época en la que la inmensa mayoría de santos se santificaron, y la Iglesia nos viene a proponer este chico, este modelo extraordinario. Este muchacho, Carlo Acutis, pertenecía a una familia rica, una familia adinerada italiana, pero no era una familia religiosa, muy profundamente religiosa. Digamos que iban a misa los domingos, pero si un domingo de repente no iban a misa, pues no pasaba nada. Otro elemento que me estremeció, porque entonces uno ve la vida de estos santos, y la vida de estos santos, pues eran santos hijos de santos. Tú lees la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, tú lees su autobiografía, tú lees la historia de un alma, y uno dice, pero es que, claro, a ver, qué virtud, por supuesto,
pero es que ahí estaba su hermana, ahí estaba Celia, ahí estaba Luis. Es decir, estamos hablando de que tenían mucha ayuda en su alrededor. Y uno decía, pero bueno, ¿y si mis papás no fueron así de santos? Fueron buenas personas, pero no fueron así de santos. Entonces, ¿será que yo no lograré ser santo? Porque no tuve una crianza con tanta virtud, con tanta santidad como ellos. Este chico no tuvo una familia profundamente católica. Su mamá y su papá eran católicos ahí medio tibios. ¿Qué sucedió? Que más o menos a los 4 años, la familia, que era bastante adinerada, le puso al niño una niñera. Y esta niñera era profundamente católica, profundamente católica. Y resulta que esta niñera empezó a sembrar en el corazón de este niño una tal fe, una tal devoción, unos tales principios, que de repente ese niño comenzó a tener un fervor religioso que asustó a la mamá. Asustó a la mamá le veía con tanta devoción, con tanto amor, hablando de cosas de Dios, de 5 o 6 añitos, que se asustó mucho. Incluso la mamá se fue a Milán a buscar un sacerdote que le ayudara porque no entendía. A ver, ella hubo sabiduría de todas maneras de parte de sus papás, que no le dijeron fanático, no me le meta estas ideas al niño a la cabeza, no. La mamá, muy sabia, la mamá se llama Antonia Salzano, todavía está viva la mamá. Entonces uno, digamos, ve esta mamá como preocupada por lo que estaba haciendo su niño, entonces se asesora por un sacerdote, y un sacerdote que le ayuda, que le inspira, que le guía sabiamente para que no fuera a matar este fervor en el niño, para que no fuera a matar este fervor en el niño. Incluso la mamá cuenta como testimonio que precisamente el fervor del niño les llevó a ella a acercarse a Dios, les llevó a ella a la conversión. Ella hace poco tuvo una entrevista y dice que ser la mamá de un santo le exige a ella santidad, le exige a ella virtud, que ella no puede responder con menos de lo que su hijo le mostró, y que ella al menos aspira, si llega al purgatorio, que su hijo baje del cielo por ella, dice la mamá. Oye, parece que estuviera hablando de la vecina, ¿no? Parece que estuviera hablando de, no sé, de las personas que conocemos en la televisión, porque es que esto está muy cerca. Sucede lo siguiente, que este niño empieza a enamorarse de la Eucaristía. Y se empieza a enamorar de tal manera de la Eucaristía que empieza a suplicar a su mamá le conceda la gracia de hacer la primera comunión antes de tiempo. La primera comunión antes de tiempo. Tenía solo 7 añitos y empieza a pedir la primera comunión. La mamá pues no sabía mucho, el papá no sabía mucho, le preguntan a un sacerdote, el sacerdote pues cree que puede ser como alguna cosa de un niño, pues, y a ver, y habla con el niño y se da cuenta de la profundidad espiritual de este niño. Y entonces le permiten hacer la primera comunión a los 7 años. Y ahí empieza este niño a dar pasos de gigante. Fue precisamente este primer acontecimiento el que tal vez marcó un antes y un después en la vida de Carlo Acutis. Porque este niño empieza a enfervorizarse, a llenarse de una tal devoción por la Eucaristía, a amar y adorar tanto a Jesús, que empezó a exigir a su familia, claro, la misa cada 8 días, pero es que él quería ir todos los días. Él quería ir todos los días a la Eucaristía. Y como los papás no lo podían llevar todos los días, entonces ellos tenían un empleado que era hindú, empleado hindú, de práctica hinduista, no solo era hindú por su pueblo, por su nacionalidad, sino que era hinduista de religión. Y este niño, óigame, de 8, 9 añitos, iba acompañado por este empleado, iba acompañado por él a la Eucaristía, a la misa, que no lo podían dejar ir solo. El empleado se llamaba Rajesh. El caso es que de tal manera, le hablaba este niño a Rajesh sobre la Eucaristía, que Rajesh se convierte al catolicismo. Rajesh pide ser bautizado, y pide ser bautizado solo para poder comulgar. Solo para poder comulgar. Vamos a ver, Juli, esta es la foto, ahí la están viendo. Acá está el niño Carlo Acutis con Rajesh. Solo para poder comulgar pide ser bautizado. Un niño de 7, 8, 9 añitos, ¿cómo sería la devoción?
¿Cómo sería el amor? ¿Con qué ternura hablaría de la Eucaristía este niño que logró la conversión de un hinduista? Logró la conversión de un hinduista. Esto es una de las cosas que más me sorprende. Y yo digo, Dios mío, cuánto amor a la Eucaristía. Dios mío, cuánta devoción por la Eucaristía. De 8 o 9 añitos convirtió a un hinduista y tú y yo todavía hoy no somos capaces de hablarle de la Eucaristía ni a los católicos que tenemos al lado. Y tú y yo todavía hoy no somos capaces de estremecer ni siquiera a los católicos tibios que nos rodean. No somos capaces de contarles a ellos lo maravilloso de la Eucaristía. ¿Saben por qué? Porque todavía nosotros no nos lo terminamos de creer. Porque todavía nosotros no amamos suficientemente la Eucaristía. Y nos vamos acomodando en vez de sentirnos demacrados espiritualmente, en vez de sentirnos hambrientos de la Eucaristía, nos hemos ido acomodando, nos hemos ido acostumbrando. Porque en los países que en este momento ya se viene desescalando la cuarentena, están permitiendo ir a las personas a la Eucaristía y la tristeza es que la gente que ya puede ir a la Eucaristía en países donde ya abrieron las iglesias, esta gente no está yendo a la misa, no está yendo a la misa. Y nos estamos acostumbrando a vivir la Eucaristía de manera virtual, de manera digital, a verla más o menos ahí como podemos, a verla más o menos ahí con los niños, cocinando, yendo al baño, de cualquier manera. Y entonces, ¿cómo vamos a enamorar a alguien de la Eucaristía si tú y yo estamos perdiendo fervor eucarístico? Esto es un examen de conciencia y hoy Carlo Acutis nos habla a nuestro corazón y nos pregunta cuánta hambre de Eucaristía tienes, cuánta hambre de Eucaristía que él tenía 7, 8 añitos y le pedía a sus papás que por favor le dejaran ir con alguien a la Eucaristía y terminó convirtiendo a esa persona por la devoción con la que hablaba de la Eucaristía. Cuánta hambre de Eucaristía. Él tenía una práctica que nunca le faltaba, llegar unos minutos antes a la Santa Misa para hacer adoración del Santísimo en el Sagrario. Y se quedaba unos minutos después. Señores, miren que no estamos hablando de cosas imposibles de hacer. No estamos hablando de San Simeón Estilita, que vivió 17 años montado en una torre. No estamos hablando de San Pedro de Alcántara, que cuando Teresa de Ávila lo vio, dice que parecían más raíces de la mortificación, más raíces que un hombre. No estamos hablando de estos enormes santos super mortificados. Estamos hablando de un niño que nos dice la santidad es posible. Un niño que se agarró de lo esencial, se prendió de lo esencial, de la Eucaristía, de la Eucaristía. Unos minutos antes de la Eucaristía vivía la misa con profunda devoción y unos minutos después de la Eucaristía siempre se quedaba haciendo adoración. Siempre, siempre. Y se volvió de tal manera devoto de la Eucaristía, de la adoración eucarística, que a los 14 años, narra su director espiritual, a los 14 años, él le pudo decir a su director espiritual, le decía, Padre, he logrado hacer adoración al Santísimo sin ninguna distracción. He logrado hacer adoración al Santísimo sin ninguna distracción. Y no estamos diciendo un santo que vivía en un monasterio alejado, un santo que a los 14 años, estamos hablando de 2005, 2005. Tú y yo en 2005, ¿qué estábamos haciendo? Tú y yo en 2005, ¿cómo nos estábamos perdiendo? Algunos ya habíamos empezado a caminar, algunos ya teníamos un pequeño camino, yo llevaba 5 añitos de camino de conversión en 2005. Pero ¿dónde nos encontrábamos? ¿Dónde se encontraba nuestra alma? La de este niño estaba ante el sagrario y ya había logrado esa perfección espiritual. Saben ustedes que la vida espiritual es un camino, es un recorrido, donde hay desiertos, donde hay consuelos, donde hay días y noches espirituales. Pero llegar a un estado de contemplación, a un estado de meditación, donde ya uno no se distraiga, manifiesta una profundidad espiritual enorme. Manifiesta que este niño no era simplemente un niño devoto, un niño al que amaestraron espiritualmente. No. Tenía una profunda devoción por Jesús y Eucaristía. Y tal era su devoción por Jesús y Eucaristía, que a los 12 años, este niño, o sea, estamos hablando en el 2002,
Este niño comienza a hacer un estudio por Internet. Internet apenas estaba empezando. Ya llevaba tiempo Internet, pero digamos apenas estaba empezando a tener las velocidades que tenemos nosotros ahora. Poder ver un video en streaming, como me ves tú en este momento, que estoy desde mi casa en este momento y tú me puedes ver, eso no era posible en 2002. Apenas en 2006 empezaremos a tener anchos de banda que nos permiten esta capacidad de poder estar conectadas tantas personas al mismo tiempo. Los que por esa época conocimos Internet, sabíamos que nos demorábamos, qué sé yo, media hora descargando un archivo de 3 megas. Es decir, estamos hablando pues de un Internet que apenas empezaba a hacerse popular entre las personas. Y este niño ya de 12 años agarró su computador y se dedicó a hacer una investigación, una exposición de milagros eucarísticos absolutamente fascinante. Se puede encontrar por internet en su página web. Hicieron una página de los amigos de Carlo Acutis. Pueden buscar la exposición sobre la Eucaristía, sobre los milagros eucarísticos. Se dedicó a investigar los milagros eucarísticos y se dedicó a decirle a sus papás que quería viajar a esos lugares donde estaban los milagros eucarísticos. Y allí investigaba lo que no encontraba por internet. En esa época no teníamos tanto acceso, no había tantas páginas católicas. Entonces él empezó a investigar esto e hizo una tremenda exposición de los milagros eucarísticos. ¿Y para qué hacía esto? Para exponerle esto a sus amigos y para convencerlos de la verdad de la Eucaristía. Lo que hacía este niño era apologética de la Eucaristía hacia estos niños, compañeros suyos. Uno de sus biógrafos, el primer biógrafo que tuvo conversaciones con él y este biógrafo le dijo alguna vez que, ay, qué bonito tu devoción a la Eucaristía, que ese símbolo tan lindo de la Eucaristía. Él le corrigió, dijo, no, ¿símbolo? No, la Eucaristía no es un símbolo. Y entonces dice, él mismo lo narra, el biógrafo, en una de sus, digamos, primeras biografías, se llama La Eucaristía es mi camino al cielo, era una frase que él tenía, la Eucaristía es mi autopista al cielo, es mi autopista al cielo. Entonces, acá Julián les está mostrando la página donde pueden ver precisamente la exposición que él hizo de los milagros eucarísticos. Gracias, Juli. Pero señores, este niño le dice, no es algo simbólico. Está la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Está la presencia sustancial de Jesús en la Eucaristía. Estamos hablando de un niño de 13 años. Se volvió catequista solo para enseñar a los niños de la catequesis qué era la Eucaristía. Es una exposición tipo PowerPoint que se puede encontrar también en Internet, donde él empieza a explicar esto de la materia, la forma de la Eucaristía, los accidentes, la transubstanciación. Señores, no estamos hablando de un santito, pues, que, ay, tan lindo, vamos a canonizarlo porque era un niño muy devoto. No. Se preocupó este niño por formarse. Todos los veranos europeos, saben ustedes que los veranos europeos son bastante distintos a los veranos colombianos, ¿no? Que nosotros acá no sabemos ni cuándo es el verano en Colombia. Pues nosotros más o menos vivimos en verano, invierno todo el tiempo, ¿no? En los países donde no están tan marcadas las estaciones, bueno, no tenemos una gran diferencia en esto, ¿no? Los veranos europeos son meses de descanso, ¿no? Es decir, el verano es para dedicarse a la montaña, para dedicarse a la playa, es decir, estudian, salen en verano a vacaciones y se dedican tiempo completo pues a descansar. Pues él, en vez de irse para la playa, en vez de irse para la montaña, en vez de irse a cualquier cosa, se dedicaba los veranos durante esos 4 años, durante esos 3 años, desde los 12 hasta los 15 años donde murió, se dedicaba a estudiar, a leer, a investigar, se dedicaba a conocer y luego le decía a los papás, vamos a este lugar, quiero que conozcamos este lugar. Y hacía que sus papás fueran a ese lugar para enamorarlo de la Eucaristía, para enamorarlo de la Eucaristía. ¡Qué tremendo amor! ¡Qué tremendo amor! En una ocasión el papá le dijo que lo quería llevar a Jerusalén. Finalmente, creo que él se fue a Tierra Santa, pero en esa ocasión, cuando le dijo eso, el niño le dijo al papá, papá, está muy bien ir a Jerusalén, pero la verdad es que, ¿para qué quiero ir a un lugar donde Jesús estuvo hace 2000 años si estoy rodeado de iglesias donde Jesús está hoy presente en la Eucaristía? Hoy presente en la Eucaristía. Y una vez le dijo llorando a su mamá, yo no entiendo.
¿Por qué hacemos largas filas para entrar a un estadio de fútbol, pero no hay una sola fila para entrar a adorar a Jesús Eucaristía? ¿Qué acaso es más importante lo que pasa en un estadio que lo que pasa en la Eucaristía? ¿Qué conciencia la que ese niño tenía de amor a la Eucaristía? ¿Qué conciencia? Yo ahora, hablándole a mi esposa, que la tengo aquí frente a mí, yo lloraba leyendo todo esto. Claro, he estado pues, como todo el día pensando en el grupo y todo el día, y bueno, llevo ya algunos días leyendo sobre el niño. Y yo decía, nosotros tenemos tantos sagrarios cerca, nosotros tenemos las misas tan cerca. Yo, en mi casa, en un radio de 2 kilómetros a la redonda, digamos en un tiempo fuera de cuarentena, ¿no? En tiempo normal, tengo Eucaristía de 6 de la mañana en la Iglesia de la América, Eucaristía de 7 de la mañana en casi todas las parroquias, en mi parroquia, Eucaristía de 8 de la mañana, estoy hablando de días en semana, Eucaristía de 8:30 allí en la parroquia de Calasanz, Eucaristía de 9 de la mañana, Eucaristía de 9 de la mañana, eh, Eucaristía de 11 y 12, 11 donde unas monjitas, 12 en la iglesia de Santa Teresita, Eucaristía de 4 de la tarde en la iglesia de la América, Eucaristía de 5 de la tarde en la iglesia de San Joaquín, Eucaristía de 6 de la tarde en la iglesia de la Presentación de Nuestra Señora, Eucaristía de 6:30 en mi parroquia, Eucaristía de 7, Misioneros Javerianos de Parma, todos los días, todos los días. Y gracias a Dios en Lazos tenemos la sana costumbre, el maravilloso hábito de ir a Eucaristía todos los días. Pero este tiempo de cuarentena que no hemos tenido a Jesús Eucaristía, que le hemos podido comulgar tan poco, es un tiempo que debería estremecernos hasta lo profundo del alma. Yo creo que sobre todo porque tenemos también muchas capillas de adoración al Santísimo. Y ¿cuántas veces pudimos pasar más tiempo ante el Santísimo? ¿Cuántas veces pudimos estar más tiempo de rodillas ante Él y no lo aprovechamos? Y viene este santito a decirnos que de 12 años adoraba más el Santísimo que tú y yo, que de 8 y 9 años hablaba más bellezas del Santísimo, de Jesús Eucaristía que tú y yo. ¿Cómo no estremecernos? ¿Cómo no llorar por esto? ¿Cómo no dolernos por esto? Te estoy hablando a ti, querido hermano. Por favor, no pierdas el amor a la Eucaristía. La Eucaristía lo es todo en la iglesia, no es una devoción más. Esta semana Rodri, nuestro fundador, muy sabio, y le comentaba yo a Santi, el consejero general del movimiento, le decía, hermano, qué sabiduría la de Rodri. Decía Rodri a todos los provinciales, digamos a todas las cabezas de Lazos en todo el mundo, nos decía, viene un momento difícil para la iglesia porque viene un momento de mucho enfriamiento eucarístico, porque mucha gente se está acostumbrando a ver la Eucaristía por televisión, porque mucha gente dirá, bueno, pues total, más o menos es lo mismo la Eucaristía por televisión y la Eucaristía pues en presencia, en vivo y en directo, en presencia, ¿no? En presencia real, física, y va a haber una profunda, un profundo enfriamiento del amor a la Eucaristía, y ya lo estamos viviendo. Hay personas, misioneros que nos escriben de otros países donde ya se puede ir a la Eucaristía y nos dicen, no está viniendo la gente, no está viniendo la gente no viene a la Eucaristía, pero no decimos que no vienen porque tienen temor, tal vez algunos tengan temor, los que más temor deberían tener son los ancianitos y son los que más van. Es que la gente no está yendo porque a muchos se les ha enfriado el corazón. Y yo creo que un primer compromiso que nosotros debemos hacer es empezar desde ya, a volver a enfervorizarnos por la Eucaristía, a buscar capillas. Yo acá cerca tengo una capilla donde abren la capilla, pero uno queda afuera y hay unas rejas, por lo menos ir allá y adorar al Santísimo desde lejos, pero no perder contacto eucarístico, no perder contacto eucarístico. Un segundo elemento, y tal vez un segundo pilar de la espiritualidad de Carlo Acutis, es precisamente la devoción a la Santísima Virgen María. Curioso que estos eran los dos pilares que hablaba Don Bosco que veía en el sueño. Don Bosco veía dos pilares que
sostenían la barca de la iglesia en medio de una profunda tempestad. Un pilar tenía en la cúspide de la Eucaristía, el otro pilar tenía en la cúspide de la Virgen María. Este niño se volvió muy devoto de la Santísima Virgen María desde muy niño, porque sus abuelos fueron a una basílica que hay en Pompeya, esto queda al sur de Italia, una basílica muy famosa, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, y allí, digamos, esto impactó mucho al niño cuando él era pequeño y empezó a enamorarse mucho de la Virgen María. De hecho, la otra exposición grande que él hizo fue de apariciones marianas. ¿Qué apariciones marianas? Entonces, ¿cómo no nos va a estremecer un santo de estos? ¿Cómo no nos va a estremecer un niño de estos si precisamente dentro de la espiritualidad del lazo de amor mariano amamos tanto los milagros eucarísticos y creemos tanto en las apariciones marianas? Estoy diciendo que este niño se constituye en un modelo para nosotros como misioneros y se dedicó a estudiarlas, a investigarlas. Y cuentan los papás que en una ocasión los llevó a España a una aparición, y claro, los lugares de las apariciones no necesariamente son todos muy concurridos, si es que no son muy conocidos los lugares de la aparición. Estamos hablando, por ejemplo, de Garabandal, que es una aparición que todavía no está del todo reconocida por la Iglesia, pero los que hemos tenido la oportunidad de ir allí, que nos sometemos enteramente al juicio de la Iglesia, pero sabemos que los caminitos para llegar allá son caminos estrechos, son caminos complejos. Entonces, que el papá hubo un momento donde se detuvo en el carro y dijo, ¿a dónde nos estás llevando? Es decir, o sea, como que vamos para ninguna parte. O sea, de tal manera era la devoción del niño por la Virgen Santísima y quería ir a los lugares donde se estaba apareciendo, porque él decía, si Dios permite este milagro, que la Virgen se aparezca, es porque nos tiene que dar un mensaje. Qué madurez la de este niño, qué madurez la de este niño. Y en los viajes, el niño se consiguió un librito, Las Memorias de Sor Lucía. Y durante los viajes, el niño le leía a sus papás este librito y le iba leyendo y él quedaba profundamente impactado. Profundamente impactado, primero porque se daba cuenta que el Señor, que la Santísima Virgen María le decía a Francisco que tenía que rezar muchos rosarios para salvarse. Y él decía, pero si Francisco era un santo y la Virgen le pide muchos rosarios, pues ¿cuánto más me exige a mí? Segundo, las mortificaciones que hacían los pastorcitos. Entonces este niño se mortificaba en lo cotidiano. Buscaba las maneras como para mortificarse, no darle mantequilla al pan, tratar de comer sin azúcar, cosas de estas sencillas, pero estaba buscando cómo mortificarse. Todo esto le iba impactando. A lo que me refiero es a que muchas veces tú y yo leemos todo ese tipo de cosas y esto pasa por nuestra alma como que inadvertidamente, como que apenas roza nuestra alma. La disposición a la gracia de este niño, y yo estoy seguro que eso es producto de la Eucaristía, producto de la adoración eucarística, porque hay personas que leen algo y les llega a lo profundo del alma y los transforma, y otra persona que lee lo mismo y apenas como que asumen una idea, apenas como que entienden un concepto nuevo, pero que no les transforma. Yo estoy seguro que eso se debe a que es la Eucaristía, la presencia ante Jesús y Eucaristía, la que ablanda nuestro corazón para que todo lo que leemos, todo lo que escuchemos, todas las historias de los santos que vemos, que leamos, que escuchemos, permeen lo profundo de nuestra alma. Es increíble que muchas veces leamos cosas que, repito, apenas queden en nuestra mente. Y a este niño, en cambio, le taladraban profundamente, le pegaban durísimo en el alma. La diferencia la hace un alma eucarística. La diferencia la hace un alma eucarística. Este niño le leía esto a sus papás, era pues como fascinado, y el tema de las apariciones marianas tenía dos devociones muy especiales, a la Virgen de Lourdes y a la Virgen de Fátima. A la Virgen de Lourdes y a la Virgen de Fátima. Y fue la devoción a la Virgen la que le preservó en su pureza. Fue la devoción a la Virgen María la que le preservó en su pureza. Este niño, antes de morir, le dijo a sus papás, la Virgen fue la única mujer de mi vida. La Virgen fue la única mujer de mi vida. Una expresión que él le dijo a sus papás. Fue la Virgen la que le conservó la pureza. ¿Y cómo sabemos esto? No solo por el testimonio de sus papás. Él no escribió mucho, porque no escribió diario, nada. De hecho, le parecía como cosas muy femeninas, decía él. Pero cuando murió, empezaron sus papás y, digamos, sus conocidos a investigar sus computadores, el computador en el que él hacía todas estas exposiciones. Y en todo lo que buscaron, no encontraron una
sola página. No digo pornográfica, que por supuesto no, pero una sola página que siquiera fuera peligrosa para la moral, peligrosa para su castidad. Ni una sola página. Todo concentrado exclusivamente en las cosas divinas, en las cosas sobrenaturales, concentrado en dar a conocer el amor eucarístico y la devoción a la Santísima Virgen María. Esta fue la vida de este pequeño gigante. Esta fue la vida de este pequeño gigante. Decía la mamá hace poco en una entrevista, decía que para él era fundamental, si hacíamos un viaje, se preocupaba, era por encontrar una iglesia cerca del hotel. Ese amor por la Eucaristía, que él llamaba mi autopista para el cielo, lo llevó a estar muy presente en su vida parroquial, en su parroquia, donde se volvió catequista. Lo llevó a estar muy presente en aquello que le mantuviera cerca a la Eucaristía. Y nosotros, cuando vamos de viaje, lo primero que buscamos es estar cerca de la Eucaristía, pues en lo último que pensamos. Lo primero que hacemos es revisar si esto pone en riesgo nuestra alma, nuestra relación con Dios, con la Virgen, o es en lo último que pensamos. Él murió de 15 años y murió por una leucemia fulminante. Empezó con una pequeña gripe, lo llevaron al hospital. 2 meses antes, él había dicho en un video, 2 meses antes de la enfermedad, de cualquier cosa, es decir, nadie suponía que podía estar enfermo. Y 2 meses antes, él dice en un video, yo estoy destinado a morir. Y se ríe. Lo pueden buscar por internet incluso, yo estoy destinado a morir. 2 meses antes. Cuando entró al hospital, que entró como por una gripe, nadie sabía exactamente lo que tenía, pues pensaban que era una cosa muy sencilla, fue una leucemia fulminante, pero cuando entró al hospital le dijo a la mamá, de aquí no saldré, de aquí no saldré. O sea, pues como que es la última vez que entraré a este hospital y de aquí no saldré bien. ¿Cómo lo sabía? Pues no sabemos cómo lo sabía, pero pues no se sabe exactamente si tuvo revelaciones, pero esto son cosas pues, que cuenta precisamente su mamá. La leucemia le generó dolores tremendos, jamás se le vio quejarse, jamás se le vio quejarse. Lo que sí dijo es que ofrecía sus sufrimientos por 4 cosas. Por el Papa. Oigan, pero no estamos hablando de el Papa, qué sé yo, Pío V. No. El Papa que estaba entonces era Benedicto XVI. Lo conocemos tú y yo. Por el Papa, por la Iglesia. Y no estamos hablando de la Iglesia del siglo XIV, de nuestra Iglesia, la que hoy está en esta crisis sin precedente. Nuestra Iglesia, que en este momento está tan golpeada con escándalos. Nuestra Iglesia que está fraccionada al interior. Por la Iglesia, decía él, para no ir al purgatorio, sino directamente al cielo, y por la conversión de los pecadores. Eso lo decía en medio de sus dolores, de los que nunca se quejó, de los que nunca se quejó. Finalmente morirá, como les dije, el 12 de octubre de 2006. Muere el 12 de octubre de 2006. Lo increíble es que cuando muere, la mamá, pues, claro, un entierro normal, esperaban pues la familia, algunos conocidos. La iglesia se llenó de tal manera que no cabía la gente y tuvieron que abrir espacio afuera. Entonces la mamá dijo, ¿qué es toda esta gente? Y empezaron a acercársele a la señora a decirle, es que su hijo me ayudaba, es que su hijo me daba comida, es que su hijo guardaba dinero y me lo daba a mí. Gente de todas partes. Ella no tenía la menor idea. Ella sí cuenta que una vez le dijo que le iba a comprar otros zapatos y le dijo, mamá, yo ya tengo unos zapatos, ¿para qué necesito 2? No necesito, y tenían dinero, ¿no? Entonces la mamá como que insistió tanto que el niño, entonces al primer pobre que vio, le regaló los zapatos que tenía, volvió descalzo a la casa y le dijo a la mamá, ahora sí me puedes dar los otros zapatos. Ay, muchachos, qué conciencia de amor a Dios, qué conciencia de amor a la Eucaristía, qué conciencia de amor a la Virgen María. Y lo que santificó a este niño, lo que lo hizo modelo de virtud, repito, son 2 devociones que tú y yo tenemos muy cerca, la devoción a la Eucaristía y la devoción a la Santísima Virgen María.
y lo uno le llevaba a lo otro, y lo otro le llevaba a lo uno, y así se retroalimentaba. En la Eucaristía se enamoraba de la Virgen lo llevaba a la Eucaristía. Las dos alas, decía Don Bosco, las dos alas para llegar al cielo. Las dos devociones de oro, decía San Luis de Montfort, son las dos devociones que más intenta ridiculizar el demonio, porque son las dos devociones más preciosas que existen, la devoción eucarística y la devoción mariana. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a ponernos en clima de oración en este momento. Quiero que cierres tus ojos ahora. Vamos a entregarle nuestro corazón al Señor. Vamos a suplicarle que ore por nosotros, que le pida al Señor para nosotros ese profundo amor a la Eucaristía, ese profundo amor a la Virgen María que Él tenía. Que nos conceda ese celo que tenía para evangelizar, para utilizar Internet, para utilizar las redes sociales, para utilizar todo esto. Redes sociales entonces ni existían como las conocemos ahora, pero Él fue pionero en todo esto. Tal vez hasta se le nombre patrono de la evangelización a través de los medios digitales. Vamos a pedirle su intercesión y vamos a decirle a nuestro amigo, porque oye, un santo es un amigo tuyo, un santo es un amigo que tienes. Qué bonito saber que Carlo Acutis en este momento nos está escuchando, está intercediendo en el cielo por nosotros, por todos los lazos de amor mariano y por todos los que queremos amar cada día más al Señor. Pidámosle al Señor un profundo amor a la Eucaristía, un profundo anhelo de volverla a tener. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Te invito para que cierres tus ojos y te imagines el sagrario más cerca que tienes, donde está Jesús esperando por ti. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Con esta paz que me llena de alegría en mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. De verdad, para ti, para mí, amar a Jesús Eucaristía es tenerlo todo. De verdad, podemos decirle, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. ¿De verdad la Eucaristía nos basta? ¿O es algo más en el día? ¿O es una devoción más? ¿O es algo bonito que queremos hacer, pero lo es todo? Madre Santísima, a ti te suplicamos que nos enamore de la Eucaristía y que podamos vivir profundamente nuestra consagración. Bendita María, quiero conocerte como a Jesús. Acércate suavemente
y háblame de él. Cuéntame de esos años cuando estuviste junto a mi Dios, cuando en tus brazos le acunabas tiernamente, cuando pequeño y cercano era mi Dios. Cuéntame si en este tiempo que hiciste que yo me acercara a ti, y si en verdad tú eres mi madre, como él lo dijo en la cruz, ven y arrúllame, como hacías con Jesús. Quiero llamarte madre, como hacías siempre, mi Jesús, y sentirte parte mía, como a una luz. Cuéntame de esos años cuando estuviste junto a mi Dios, cuando en tus brazos me acunabas tiernamente, cuando pequeño y cercano era mi Dios. Cuéntame si en este tiempo que hiciste que yo me acercara a mí, y si en verdad tú eres mi madre, como él lo dijo en la cruz, ven y arrúllame, como hacías con Jesús.